Bueno, la verdad es que nos emociona este tema y creo que es justo nutrir la prosperidad. Y para nutrir la prosperidad hay que entender cuáles son muchos de estos componentes. Así que tenemos el lujo de tener este estudio desde hace tantos años que nos permite comprender a profundidad qué es el emprendimiento de sabor chapín, digo yo, y que no es el que uno encuentra en historias de otros lugares o en libros de otros lugares. Tiene un sabor muy particular y retos muy particulares. Así que en base a esto, mi nombre es Mónica de Celaya, soy decana de la Facultad de Ciencias Económicas y la directora para Guatemala del Monitor de Emprendimiento Global o GEM. Bueno, pues habiendo dicho esto, hablemos un poquito sobre el GEM. Primero, es importante saber que este estudio es el esfuerzo más importante de medición a nivel mundial sobre la actividad emprendedora de un país. Así que esa es la razón por la cual nosotros fuimos a buscar este estudio, porque desde hace 26 años prácticamente recoge información de 52, 51, 61, ¿verdad? Países que van participando a lo largo del camino, y esto nos permite a nosotros estar en el mapa. Antes que la Universidad Francisco Marroquín decidiera valientemente meterse a este campo e invertir mucho dinero que hay que invertir para hacer este levantamiento de información, no habían datos sobre actividad emprendedora en Guatemala. Cuando ustedes ven datos sobre actividad emprendedora, son del GEM. No todo el mundo cita la fuente, pero son los únicos datos que existen sobre actividad emprendedora en Guatemala. Incluso el Instituto Nacional de Estadística pidió autorización para utilizar los datos que hablan de actividad emprendedora dentro de estadísticas nacionales. Así que aquí hay mucho. Nosotros vamos a enseñar como un tour a Europa en una semana, ¿verdad? Así un pasón. Pero los invitamos a meterse a la página gem.ufm.edu, donde hay información profunda y también varios motores que nos permiten comparar países, temas, años. Entonces es bien interesante la información que está ahí. Ojalá que generemos suficiente inquietud para que puedan ir a más profundidad. Entonces, para este año es importante que vean que vamos a mostrar datos que levantamos en junio del 2024, luego vamos a ubicarnos en ese contexto y para este estudio participaron 51 países, como lo mencionó Mónica, y en ese momento, la levantada de ese momento de información, pues ya se convirtió en el reporte número 15 que estamos ofreciendo para comprender un poco más la dinámica de emprendimiento. Para explicar un poco de dónde sale la información. Esto no sale de hojas de Excel, de fuentes secundarias, sale de fuentes primarias. Nosotros vamos a visitar hogares según el número que quien dirige la investigación per se, David compartió hoy en la mañana en la conferencia de prensa, más de 13,000 hogares visitamos y de ahí se toman estas estadísticas que podemos ver aquí, que son significativas para la parte de emprendimiento. Y luego tenemos también un estudio a expertos, que es la segunda parte, que es una investigación cualitativa que habla mucho del entorno. Entonces, vamos a compartir información de ambas fuentes, algunas que nosotros fuimos seleccionando. Y en la siguiente foto ven cómo se hace el estudio de visitas a hogares. Nosotros no vamos a negocios porque sesgaría el estudio, vamos a hogares y la metodología dice, escoja aleatoriamente con Google Maps hogares en un municipio. Seleccionamos esos hogares, se va, se toca la puerta, se pregunta por un adulto de 18 a 65 años que esté próximo a cumplir años y a ese es al que vamos a entrevistar. Si no está, hay que regresar 2 veces más, a menos que no aparezca, entonces se cambia de casa, solo para que vean el nivel de aleatoriedad que tiene el estudio. Y por esa formalidad y seriedad que se usa es que nos permiten ser parte del consorcio y comparar estos datos con los de otros países. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, un emprendedor es una persona que tiene dos características. Es alguien que participa activamente en la gestión del negocio, pero además tiene propiedad del mismo. Es decir, participa de los beneficios o participa de las pérdidas. No hacemos distinción si es formal, es informal, tiene registro o no tiene registro. Básicamente lo que nos interesa es si una parte de su tiempo la usa para generar ingresos a través de esta forma, lo contabilizamos como emprendedor. Ya luego podemos ir haciendo puntualizaciones, podemos ir haciendo algún análisis más fino, pero en términos generales esa es la definición que usamos operativa para poder ir en la encuesta identificando quiénes son emprendedores. Este es el modelo que utiliza el GEM en todo el mundo para describir el emprendimiento. Primero es un proceso, ¿verdad? No es una foto, es un proceso que va a lo largo de este camino. Y para cada uno de estos diferentes estados del emprendimiento podemos ver estadísticas y números brutos para Guatemala. Tenemos el emprendedor potencial, esto es aquellas personas que en el próximo año están deseosos o dispuestos a abrir un negocio. Van a ver el número para Guatemala, es un número muy impresionante, 46% de la población adulta está ahí.
Ese número impresiona mucho. De hecho, cuando hemos enseñado las estadísticas para otros países, ese espíritu emprendedor no está igualmente encendido en todos los lugares. Luego viene la parte blanca, a eso le llamamos tasa de emprendimiento temprano, se llama TEA, las siglas por la forma en que se llama en inglés, y para este año tenemos 23.7% de la población ahí, casi 1 de cada 4 guatemaltecos está en una fase de emprendimiento temprano. Quiere decir, ya invirtió dinero para arrancar un negocio o ya abrió sus puertas, pero no lleva más de 42 meses. Eso es el cuadro blanco. Y luego vemos emprendimientos establecidos. Estos son aquellos que pasaron el Valle de la Muerte, decimos nosotros, y sobrevivieron 42 meses. ¿Por qué 42 meses? No es un número que nosotros nos sacamos de la manga. Esta es la estadística que a nivel mundial ellos tienen identificada como el punto de corte, donde pasar esto, la probabilidad de morir es muchísimo más baja. 14% en Guatemala son emprendimientos establecidos y tenemos emprendimientos descontinuados donde hay 5.6%. En números brutos impresiona todavía más. Van a darse cuenta que en emprendedores potenciales tenemos casi a 5 millones de guatemaltecos que están viendo oportunidades de negocio. 2.4 millones que están arrancando un negocio, están en sus fases tempranas, antes de 42 meses. 1.5 millones que ya son establecidos y 573,000 los que se descontinúan. Esos números son increíbles. Cuando vayamos más adelante a hablar de temas de empleo, multiplíquenlo por estos números y entonces nos vamos a dar cuenta del nivel de peso que esto tiene para un país como el nuestro. Ahora vamos a ver algunos resultados para ubicar lo que Mónica nos acaba de comentar en el plano internacional, que es la ventaja que tiene este estudio. No solo podemos vernos en el tiempo, sino podemos vernos con otros países o regiones. Acá vamos a ver Latinoamérica, los países que participaron de Latinoamérica ya los van a conocer, y luego diferentes agrupaciones por niveles de ingreso. Guatemala en esta metodología va a estar representada en los ingresos medios, y acá pueden ver un patrón muy común. El patrón muy común es que a medida de que pasamos etapas más maduras de emprendimiento, se va reduciendo la presencia de la población. Y eso es algo que ocurre. Lamentablemente, lo que a veces pasa es que es el entorno poco propicio el que hace que se acelere mucho más esa salida de emprendedores que no logran mantenerse en el mercado. Pero vean que el caso de Guatemala puntea alto. Guatemala, de los 51 países que participaron en el 2024, tiene una posición al menos en 6, si ustedes ven, a nivel potencial, TEA y establecidos, y en cierre de negocios tiene una posición 10 de 51, es decir, tenemos una elevada tasa emprendedora. En la siguiente slide vamos a observar cuál es la actividad emprendedora sumada, establecidos y nacientes y nuevos, ¿verdad? O sea, la tasa temprana más los ya establecidos. Guatemala ocupa esta posición número 2 en América Latina, por debajo de Ecuador, y creo que es interesante ver el porcentaje, 38%, ¿verdad? Es un número bien alto. También es interesante que con los años uno va viendo moverse estos países y algunos, que ya nos imaginamos cuáles, los vamos volviendo a pagarse, ¿verdad? ¿Cómo se va pagando un poco ese espíritu emprendedor? Pues por el momento Guatemala está ahí en una posición muy interesante. Y otra característica que nosotros también medimos en este estudio son las actitudes y las percepciones que tiene la población alrededor del emprendimiento. Y algo que siempre ha llamado nuestra atención es el ver que el emprendimiento es una buena opción de carrera, es una forma deseable de ganarse la vida. Guatemala tiene la posición 2, aquí cambia el tamaño de población porque estas preguntas ya no son obligatorias y hay países que no las hacen, pero aún así Guatemala tiene la posición 2. Y cuando empezamos el estudio lo empezamos en un momento donde Guatemala tenía una posición a la mitad de la tabla, por así decirlo. Y conforme ha pasado el tiempo, hemos visto cómo inclusive la cultura, la apreciación hacia el emprendimiento ha ido creciendo y pues estamos ahí en la posición 2. Y luego tenemos otras características bastante interesantes de resaltar. Llama la atención, por ejemplo, el reconocimiento de los medios. Aquí la pregunta a las personas es si ellos ven en los medios de comunicación que se difunden historias de emprendedores que tienen éxito, que se superan. Y bueno, es uno de los resultados donde tenemos todavía bastante camino por recorrer. Y recordemos que esto lo levantamos en junio del 2024, cuando veníamos de un proceso de bastantes desafíos a nivel político. Hoy en la mañana tuvimos la reunión con periodistas y les decíamos, ayúdenos a subir en ese porcentaje, compartan estas historias, ¿verdad? De hecho, la universidad tiene, también recomiendo el sitio del Centro de Emprendimiento que se llama kec.ufm.edu. Ahí tenemos más de 180 videos de historias de emprendedores, de verdad, contadas de manera muy sencilla y muy humilde por muchos de estos emprendedores que hoy
son enormes. Documentarlas y compartirlas, todo lo que podamos, ¿verdad? Para eso es que lo hacemos. En la siguiente slide vamos a ver las actitudes que se tienen sobre el tema de emprendimiento y aquí vemos 3 principalmente. Primero, aquellos que ven oportunidades de negocio. Los guatemaltecos normalmente tienen esta capacidad de ver oportunidades de negocio. Quiere decir que son bastante empáticos y también bastante chispudos, ¿verdad? En donde ven necesidades y a partir de las necesidades que ven, empiezan a pensar en oportunidades de negocio. Eso es algo bien interesante. Segundo, capacidades percibidas. Sí, ¿verdad? Varios sienten que tienen las capacidades que necesitan para emprender. Hay que tener cuidado también, ¿verdad? A veces uno siente que puede, pero hasta que se acerca se da cuenta si realmente tiene todo lo que necesita o no, ¿verdad? A mí me gusta decir mucho esta frase y hoy en la mañana la dijo Hugo, pero lo advierto para que vea que no se la copie. Uno no sabe lo que no sabe, digo yo. Entonces la gente cree, ¿verdad? Que tal vez tiene todo lo que necesita y hay un camino importante para prepararse para ser emprendedor y poder tener crecimiento. Y quiero resaltar la parte de temor al fracaso. Esta es otra cosa bien importante y también tiene mucho que ver con algunos estigmas, ¿verdad? En donde uno no quiere contarle a otros que a uno no le salió. Este es un tema bien interesante, también mucho que trabajar con esto desde la educación, ¿verdad? En donde podemos reforzar el tema de que algo que no salió es un paso al camino del éxito, solamente no sale en la primera vuelta, pero esto no quiere decir que sea un fracaso. Ahora la siguiente parada, como dijo Mónica, este tour rápido, vamos a Guatemala, vamos a ver las características de los emprendedores y luego vamos a hablar de las características de los negocios y acá hacemos una selección. Luego les vamos a dar acceso al reporte donde pueden tener un compendio un poco más amplio de estadísticas, pero acá algo que nos gusta resaltar es la edad. Como ustedes pueden ver, aquí cada grupo de edad es el 100% y vemos la presencia por cada grupo de edad. Hay una presencia bien interesante entre personas de 35 años a 54 años que supera la presencia que hay en otros grupos poblacionales. Claro, Guatemala es un país joven. Claro, si nosotros aquí analizamos el 100% de emprendedores, la mayoría nos van a salir jóvenes, pero cuando lo vemos por grupo de edad es interesante ir viendo cómo a medida de que se gana tiempo y experiencia, también hay una mayor inclinación a generar ingresos a través de un emprendimiento. A mí me encanta esta, ¿verdad? Es la relación entre padres emprendedores e hijos emprendedores. Y es bien interesante ver cómo en un hogar de emprendedores la tendencia a que los hijos sean emprendedores es mucho mayor, ¿verdad? 44% de los hijos de emprendedores son emprendedores. Entonces, seguro son las cosas que se aprenden en la mesa de la cena, ¿verdad? En donde los papás comparten muchas de estas ideas. Y recuérdense que en Guatemala muchos de los emprendimientos son empresas familiares de cualquier tamaño. De hecho, tenemos otro estudio del que no vamos a hablar hoy, pero es muy interesante caracterizar los pequeños negocios en donde nos damos cuenta que la mayoría de ellos son pequeños negocios de familias, ¿verdad? Entonces, curioso, porque en cierta manera probablemente esto ha fortalecido esa cultura y esa admiración hacia los emprendedores en Guatemala. Ahora, ¿qué tipo de responsabilidad tienen los emprendedores grande dentro de sus hogares? Cuando preguntamos quién es la persona que aporta más ingreso al hogar, aquellos que son emprendedores, la mitad de ellos tienen la responsabilidad de contribuir a la mayoría de los ingresos. Es decir, no están improvisando, no están viendo a ver qué sale, sino en esa aventura también tienen una responsabilidad que es importante subrayar. En la siguiente vemos cuáles son las motivaciones. Y sí, la primera es escasez de empleo. Por supuesto que sí, una de las cosas que vemos es que en la medida en que los empleos crecen de manera bien lenta en Guatemala, yo les tengo que decir, y yo he dicho esto antes en algunas reuniones del GEM, así que seguro algunos de ustedes ya lo han escuchado, pero una de las cosas que nos impulsó a salir a entender esto era ver la escasez de generación de empleo que existe en Guatemala. En Guatemala anualmente se producen 30 y pico mil empleos, puede ser de 28 a 42, ¿verdad? Depende cómo se mida, ¿verdad? Y jóvenes que salen del nivel medio a la calle para buscar trabajo superan los 150,000 al año. O sea, ese déficit acumulado en el tiempo, pues no nos va a alcanzar la vida, ¿verdad? Para ver qué pueda pasar ahí. Entonces, el camino del emprendimiento, por supuesto, que es un camino importante, no despreciable y también creo yo, poco a poco los jóvenes ya no lo ven como la única alternativa y bueno, ¿qué otra? Sino algo que también les llama la atención y para lo cual tienen que prepararse. El segundo, hacer una diferencia en el mundo. Nos encanta, ¿verdad? Los emprendedores suelen tener una visión positiva y creo que eso se nota en ese deseo de
servir a otros. En realidad el éxito del emprendedor es en la medida en que mejor sirve. Y por último, crear riqueza. Me encanta que salga esto como mención espontánea de los emprendedores, porque la única manera de tener un país desarrollado y en crecimiento es tener deseos de generar riqueza. Y qué bueno que haya mucha gente que pueda generar riqueza a lo largo de ese camino del emprendimiento. Ahora nos vamos a mover a hablar de las características de los negocios y vamos a ver la escala. La escala la podemos ver de diferentes formas. Mónica tiene una aproximación bien interesante que va más allá de inversión y generación de empleo. Ya se las contará, pero cuando vemos a nivel de inversión, vemos que en promedio en el 2024 un negocio se arrancó con una inversión de 33,000 quetzales, 34,000 quetzales, aunque ahí podemos ver que hay inversiones muy altas, ¿verdad? Porque al final la mayoría, el 50%, arranca un negocio con una inversión de alrededor de $1,000, 8,000 quetzales, y eso pues ilustra mucho desafíos también, ¿verdad? Hay desafíos de escala, pero otra estadística que complementa la inversión inicial tiene que ver con de dónde vienen las fuentes de financiamiento. Y en este caso, el 68% prácticamente de los emprendedores pone la inversión inicial de su propio bolsillo. Y eso, dado el contexto que sabemos que existe en Guatemala, implica un esfuerzo bastante grande, una apuesta bastante seria. Y aquellos que no lo logran, pues Mónica nos contará cuáles son las fuentes de financiamiento de ese 30% restante. Y aquí podemos ver entonces que familiares sigue siendo la fuente más importante. Familiares en el extranjero. Creo que la pregunta de remesas que se invierten en negocios no se representa solo en el 15%, algunos probablemente la contestaron también en la parte de familiares, amigos y luego bancos o financieras. Y esto sí tenemos que decir que en los últimos 17 años lo hemos visto cambiar. Ya hace muchos años esto no era una opción y de verdad salía punteado bien bajo. Poco a poco las instituciones financieras le han puesto atención particular al tema de emprendimientos. No todo el mundo financia emprendimientos completamente nuevos, pero sí ha habido un incremento de productos diferentes que se pueden tener acceso a través de estas instituciones para poder financiar los emprendimientos en sus diferentes fases. Y aquí lo que medimos son menciones. Nosotros les damos este menú, ellos mencionan, por eso no les va a sumar 100% cada una de las barras por si alguien en el público le estresa que hayan barras que no sumen 100. Como econometrista no podía dejar de advertirlo. Esa es la razón. Aquí sí va a sumar 100, aquí estamos viendo las actividades económicas y este es un reflejo de la economía guatemalteca. Hay una concentración muy importante en actividades de consumo y parte también del desafío al momento de ir ganando escala es ir viendo cómo se gana una capacidad de agregar mayor valor e ir transicionando hacia actividades que puedan también generar una mayor rentabilidad a través de agregar más valor en los productos. Si hiciéramos un zoom a los emprendedores TEA tempranos, todavía es más grande el porcentaje en consumo. ¿Verdad? Puede llegar a ser hasta el 80% en algunos de los estudios que hemos hecho y conforme van avanzando en madurez se van moviendo a transformación o servicios, ¿verdad? Entonces creo que esa movilidad también lo da un poco el tiempo. Como aquí estamos enseñando los resultados de ambos establecidos con TEA, entonces es un poquito más pequeño el porcentaje. Tema de empleos generados, aquí es donde yo voy, ¿verdad? A mí me encanta mencionar que cuando uno mira la estadística, 51% no genera ningún empleo. Bueno, espérense, ¿verdad? Espérense, depende qué quiera decir eso, porque para los emprendedores, si esta es una actividad familiar donde todos los miembros de la familia participan, no los toma como empleados, entonces no suman nada, cero, pero en realidad le está generando actividad económica a varios miembros de la familia, así que ese número esconde un poco. Luego tenemos 40% generan de 1 a 5 empleos. Y aquí es donde yo les decía, recuérdense de los 2.1 millones más 1.4, 3.5 multiplicado por 1 a 5. Eso sí tiene un peso bien importante en la capacidad de generación de empleo. Nosotros tenemos un estudio por ciudades. Tenemos para la ciudad de Quetzaltenango, Antigua Guatemala, la ciudad capital y este año, es decir, el año entrante, vamos a presentar los estudios que levantamos este año de regiones, porque creemos que es muy interesante observar este comportamiento por regiones en Guatemala. Así que ahí vamos a poder ver, hay diferencias relevantes. Por ejemplo, recuerdo que el estudio de Quetzaltenango siempre tiene mayor generación de empleo que las ciudades del país, que otras ciudades del país, incluso que la ciudad de Guatemala. Interesante. Aquí tenemos de Shela, ahí están de Grupo Gestores, pero muy interesante, la verdad, estos datos que nos permiten hacer más análisis. Y ahora vamos a ver otro de las características que existen en los emprendimientos y es dónde están sus clientes. La mayoría de los negocios tienen clientes muy locales y de nuevo, también parte es un reflejo del entorno.
Si hablamos de mercado laboral, hay muchos desafíos a nivel de regulación que hace bastante costoso y bastante complejo generar empleo, especialmente cuando las escalas son bajas. Y acá tenemos un tema de conectividad, lo costoso que es mover mercancías de un lugar a otros. No hablemos del 2024, donde paramos un año sin carretera. Tal vez muchos de ustedes no han regresado al puerto desde que pasó eso. Y es un reflejo, ¿verdad?, de cómo el entorno también en algún momento puede ser más desafiante algunas características, en este caso acceso a clientes. Temas de informalidad, definitivamente, como mencionamos al inicio, este estudio no va a formales, pero les preguntamos si son formales o no. Dentro de la pregunta de formalidad, les preguntamos 3 cosas: si están registrados en la SAT, si están registrados en el registro de la propiedad y si están registrados, o mercantil, más bien dicho, y si están registrados en la municipalidad como autorizados para poder vender en la calle, digamos. Y bueno, si contesta que sí en una de las 3, pues ya los tomamos como cierto grado de formalidad. 60% son informales, ¿verdad? Es fuerte ese número. También entendemos que si una persona se queda estancada ahí en su emprendimiento, no tiene chance de crecimiento muy grande, tiene techo, ¿verdad? No tiene chance de exportar, no tiene chance de venderle a grandes compañías. Entonces creemos que ahí pues hay un tema interesante. Ahora miren la siguiente slide donde dice ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no se formaliza? Y digamos que casi 50% nos dice no veo para qué, ¿verdad? No me sirve para nada. Luego 27%, porque yo sumaría la de 20 y la de 7 de arriba, los trámites son muy complicados, no sé cómo hacerlo, la verdad no los entiendo. Entonces, y luego es caro. Por eso nosotros 17 años venimos repitiendo simplificar y abaratar. Si lo hacemos muy simple y si lo hacemos realmente barato, este sería un camino pues un poco más fácil para los emprendedores. Ahora vamos a hablar del entorno para emprender, y esta parte nos llevó mucha reflexión prepararla. Y más que darles respuestas concluyentes, queremos invitarles a ayudarnos a pensar qué es lo que ustedes ven que pasó en el entorno. Pero si ustedes pueden ver, pues la mayoría de indicadores, cuando los vemos en el tiempo, pues mantienen pues cierta variación normal, un error de estándar de medición porque es un muestreo. Pero en la TEA hemos tenido un comportamiento bien interesante, no solo un crecimiento en el 2023 de un 3% que está en el margen de error, sino que cayó en 8.7% del 2023 al 2024. Para que tengan idea, eso en términos de personas o negocios son alrededor de 800,000 negocios que teníamos en el 2023, ya no los tenemos en el 2024, y el resto de variables pues sigue de alguna manera un comportamiento usual. Y es ahí donde hicimos un ejercicio de empezar a ver qué pudiera estar pasando, qué pasó en el 2024 que pudiera de alguna manera ayudarnos a entender lo que está ocurriendo. Y justamente tengo que decir que esta fue la razón por la cual la universidad empezó a hacer este estudio. O sea, aparte de entender las características específicas, queríamos entender qué los detiene, pero no qué creemos nosotros que los detiene, no, qué dicen ellos, ¿verdad? Que los está deteniendo. Y este estudio lo que nos muestra es que esos emprendedores TEA son mucho más susceptibles a variaciones en el entorno y que cuando algo en el entorno no está funcionando bien, son los primeros que caen. Las organizaciones que son establecidas saben cómo meterlo en su estructura de costos y salen avante. Los que son pequeños y que están empezando son los que se golpean primero. Esa parte es vital. Y aquí vemos la explicación de esta gráfica. Los que sí quedaron vivos, digamos, de esa TEA del 2023 al 2024, son un poco mejores, digamos, en tamaño. Generan más empleos. Ahí podemos ver que al menos 1, 45.8%, 2.6, más de 20 empleos. La inversión inicial es más alta. La actividad económica es transformación y servicios, no tanto consumo, y más son formales. Entonces, otra vez valida la hipótesis de decir, qué interesante, los TEA más chiquitos son a los que más se les golpea cuando hay ineficiencias en el entorno que les hacen imposible literalmente subsistir o salir hacia adelante. Ahora, ¿qué clase de ineficiencias o qué nos llamó la atención que hubo en el entorno que fue algo puntualmente el 2023? Nosotros hacemos este estudio que comentó Mónica al inicio, que es más cualitativo, y aquí le pedimos a un panel de 36 expertos. Por aquí puedo ver personas que en algún momento han sido expertas en nuestra encuesta y les agradecemos mucho. Califican muchas de las variables del entorno en una escala de 0 a 10, siendo 10 condiciones ideales, siendo muy cercano a 0 algo muy cercano, muy lejano de lo ideal. Y acá pueden ver dos extremos. Extremos que han permanecido en el tiempo como desafíos, que tienen que ver
con políticas públicas. Nos es prioridad facilitar el entorno para emprender a nivel de la calidad de las herramientas de habilidades blandas en educación primaria y secundaria, programas de gobierno. Y por otro lado, esto en algún momento vamos a regresar, telecomunicaciones, el entorno que se construye alrededor de ese mercado, que hubo una reforma muy interesante en el 96 que permitió bastante dinamismo, y educación superior, educación técnica, universitaria puntualmente, y normas sociales y culturales. Entonces, en ese contexto, por decirlo así, de coyuntura, luego vamos ahora a resaltar algunas características que vemos distintivas entre el 2023 y 2024. Primero, este tema de los bloqueos en las vías públicas, ¿verdad? Esto fue algo que salió, entonces fuimos a buscar la información y pues sale específicamente del Ministerio de Gobernación y pueden ver incluso en años difíciles como el tema de la renuncia de Otto Pérez y temas de CICIG, tuvieron un pico ahí, pero no se compara con los picos del 2023, en donde literalmente esto generó costos enormes, principalmente para los emprendedores más pequeños. La Escuela de Negocios hizo un estudio específico en alianza con una organización de microcréditos que lo que hicieron fue trabajar el impacto y solo quiero que le echen un vistazo a lo que dice ahí. Hubo una caída de 61% en sus ventas y la utilidad prácticamente se contrajo en, aquí no lo dice, pero creo que es 151% Gracias. de utilidad operativa, 202% la utilidad neta. Fue el impacto que tuvieron las operaciones de los negocios. Imagínense un negocio de ese tamaño, como los hemos descrito, que se contraigan 200% sus ganancias, ¿no? Muchos nos decían, tengo la cosecha para repartir, 11 días cerrado, la tiré a la basura, pues, ¿verdad? Un año de trabajo, año y medio de trabajo. Entonces, otra vez, estas circunstancias al que más le golpea los emprendedores pequeños y sobre todo los emprendedores que están en estas fases tempranas. Y otro de los elementos que resalta es las extorsiones. La situación de la seguridad ciudadana se ha agravado y cada quien pues tiene lecturas, lamentablemente historias personales, pero las estadísticas no nos dejarán mentir. Ustedes pueden ver cómo la tasa de denuncias por cada 100,000 habitantes de 2023 a 2024 pasó de 102 a 140. Cuando hacemos el corte y hacemos la tasa intermensual de junio a junio, 2025-2024, todavía vemos un repunte en el 2025 y sin duda alguna hay un tema bastante importante a subrayar cuando hablamos de la seguridad ciudadana. Esas son estadísticas que toma la Policía Nacional Civil y ahora Mónica les va a comentar lo que sale del análisis que hacemos de los emprendedores. Entonces, cuando observamos los emprendedores, miren la tasa de victimización de emprendedores es la curva roja, la de no emprendedores es la curva blanca. O sea, la probabilidad de ser víctima de alguno de estos delitos, digamos, es 1.5 veces, o sea, 1 vez y media más si soy emprendedor que si no lo soy. Así que 22.4% de los emprendedores, casi la cuarta parte, ha sido víctima de alguno de estos delitos. En la siguiente tipifica los delitos. Y ahí podemos ver básicamente robo y asalto, extorsión, estafa, y donde hay un crecimiento en el 2024 es estafa y extorsión. Y acá lo que nos llama mucho la atención es el costo. Si ustedes pueden ver, ¿qué le preguntamos a las personas? ¿Cuál fue el costo de haber sido víctima de un delito? Ustedes pueden ver cómo hubo un crecimiento. Aquí estamos viendo emprendedores nada más. Estamos viendo el promedio y para ver, quitar efectos de valores altos, la mediana, y podemos ver que en ambos casos hubo un crecimiento en el costo que implica ser víctima de un delito. Eso lo podemos traducir a algunas estadísticas que hemos visto y básicamente con lo que les costó en promedio a los emprendedores haber sido víctimas de un delito, con eso arranca el 48% de los emprendedores un negocio. Si hablamos de la mediana, con ese costo arranca el 35% de los emprendedores un negocio. Entonces, al final, son recursos que involuntariamente se desviaron y generaron una pérdida irrecuperable. ¿Qué esto quiere decir? ¿Se acuerdan cuando vimos la tasa de que 60% son de 10,000 o menos en inversión inicial? Pues el promedio es 16,000, casi que un negocio y medio hubiera podido ser creado por cada uno de los emprendedores o inyectarle ese capital a su negocio y entonces veríamos tal vez otras cifras en generación de empleos, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es bien impresionante. Bueno, aquí vemos para no emprendedores, ¿verdad? Ven la diferencia radical en el costo de los delitos para los no emprendedores.
Y luego en la siguiente slide nos vamos a mover al tema de remesas, ¿verdad? Aquí nosotros vemos algún tipo de efecto o impacto con todo el tema que está sucediendo a nivel internacional. Y una de las cosas que decimos es, no queremos sostener las posibilidades de desarrollo de un país como Guatemala a un tema que está fuera de nuestro círculo de influencia, dirían por ahí, ¿verdad? Que no lo podemos controlar nosotros, sino que de un momento a otro literalmente se nos puede ir a tasas bien bajas. En cambio, el emprendimiento es algo que queda adentro y que de alguna manera se puede potenciar. Y aquí sí observamos, verá, cómo hay esa variabilidad en el número de remesas, y si se fijan este año, mucho de esto puede ser montos bien altos porque están sintiendo que no van a poder mandar o que va a haber un impuesto por ahí, entonces puede crecer, pero de un momento a otro puede contraerse y generar pues problemas bien importantes. Ahora por un momento, sé que ahorita los cargamos negativamente por el entorno, por esta reducción, pero queremos traer algo diferente también, porque no todas las restricciones son imposibles de sortear, de liberar, sino existen algunas oportunidades, como el uso de la tecnología, que puede permitir que muchos de los emprendedores que hoy tienen desafíos los puedan superar. Y vamos a aprovechar en unas preguntas que se hicieron en este estudio que no se habían hecho antes para soñar, imaginar, darnos cuenta que hay ventanas de oportunidad que vienen pues del ingenio de los guatemaltecos y aprovechando este entorno de la situación de las telecomunicaciones que conversamos. Acá la pregunta que ven tiene que ver con el uso de herramientas de mercado digital para los emprendedores que vimos, para la escala que vimos, del lado de la TEA. Vemos qué tanto usan, la porción de emprendedores que usan, por ejemplo, redes sociales en su negocio para darlo a conocer, utilizan páginas web, utilizan correo electrónico, utilizan mercadeo por correo electrónico y pueden ver una presencia importante. De hecho, Latinoamérica tiene una presencia importante, Guatemala se comporta muy parecido a los países de su grupo de ingreso, pero hay una presencia bien interesante de este tipo de herramientas que luego vamos a ver que tienen una correlación interesante con otra característica que Mónica les va a comentar. Y esto es expectativas del uso de inteligencia artificial, ¿verdad? Y entonces, de verdad, cuando nosotros empezamos a ver eso, dijimos qué interesante. O sea, en estos entornos retadores, en donde nosotros nos gusta decir los emprendedores en Guatemala son exitosos a pesar del entorno, porque el entorno no los ayuda para nada, ¿verdad? Están buscando estos atajos para poder utilizar otras herramientas que les potencie en lo que ellos están haciendo, sea agregando valor o accediendo a otros mercados. Miren la expectativa de Guatemala en el uso de inteligencia artificial, literalmente la más alta de todos, ¿verdad? Quiere decir que interesante cómo ese cambio regulatorio que hubo en el 96 abriendo a competencia el sector de telecomunicaciones, hoy le está abriendo la oportunidad a muchísima gente a que teniendo cobertura, que ya van a ver cómo está la cobertura en temas de internet, en temas de telefonía celular, le da acceso a muchas más personas a poder utilizar estos recursos y los están usando. O sea, ellos nos están contestando esto, no es una suposición nuestra. Y acá solo es para ver una tendencia, cómo se conecta el usar herramientas de mercado digital con tener buenas percepciones de incorporar inteligencia artificial en los próximos 3 años. A nivel de los 51 países hay una relación positiva. Aquí vemos, por ejemplo, solo correo electrónico, correlación del 62%. Aquí pues lo que me interesa, y tampoco se estresen si no les gustaron sus clases de econometría, el punto rojo está arriba de la línea roja. Y eso significa que Guatemala está por arriba de lo que uno hubiera predicho. Dado el uso que tienen los emprendedores de correo electrónico, lo que se hubiera predicho es la línea roja y superamos. Es decir, hay algo en el entorno que hace que nos comportemos diferentes a esta muestra de este año, y lo mismo podemos ver para otro tipo de usos de herramientas de mercado digital. Cuando uno observa la composición de quienes están altos en estas expectativas de usos de inteligencia artificial, uno pensaría se concentra en los jóvenes, en realidad no, ¿verdad? Hay porcentajes importantes en todos los segmentos de edad, eso también es algo bien interesante, y más interesante la que viene, que tiene que ver con niveles educativos. Obviamente universitario no nos sorprende, esperamos que sea alta, pero miren el extremo opuesto, personas sin estudios, 29%, ¿verdad? Moviéndose en esta dirección de inteligencia artificial. Esto es algo bien impresionante y sin ninguna duda tiene que ver con el acceso que se tiene a conectividad, ¿verdad? Que hace que estas mismas personas vayan experimentando y aprendiendo por su propia cuenta. Y precisamente regresamos a la calificación del entorno solo para recordarles lo que se valora de una manera más positiva, que tiene que ver precisamente con el entorno de las telecomunicaciones, que es con lo que queremos ir cerrando
para que ustedes puedan ir viendo algunas estadísticas que ilustran. Aquí vemos uso de Internet. Miren cómo ha venido subiendo eso radicalmente, ¿verdad? En el 96 fue el cambio, aquí se mira el cambio y luego cómo se va acumulando, ¿verdad? En el tiempo y casi hay un tipping point ahí, ¿verdad? Diríamos varios de nosotros. En la siguiente vemos red celular. Sí, acá podemos ver la cantidad de teléfonos por habitante. Sabemos que los bebés no usan teléfonos, aunque ya quisieran cuando uno está jugando con ellos, pero pueden ver que está por arriba del 100%. Y eso de alguna manera empieza a mostrarnos de que si bien puede ser para algunos entretenimiento, puede ser para otros un uso para ocio, y abona para un entorno que puede estar más sensible para usar inteligencia artificial que tenga que ver para mejorar los negocios. Y bueno, estos son temas de cobertura, ¿verdad? Miren los datos de cobertura que hay, son datos bien interesantes, no son iguales en muchos de los países que vemos. Y de hecho en las siguientes 2 slides vamos a ver un mapa de calor. Este es hecho por Amazon específicamente. No encontramos uno más reciente, es del 2011, quiere decir que seguramente al día de hoy es mucho mejor. Pero quiero que vean el color de Guatemala comparable con Canadá, Estados Unidos, ¿verdad? Y esto quiere decir la penetración que existe en el uso de la tecnología a través del Internet, ¿verdad? Y es bien impresionante verlo. Incluso en el siguiente vemos Europa, ¿verdad? Que está totalmente de este color, como lo vemos en Guatemala. No está así en otros países de Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, ahí vemos una gran oportunidad. No podríamos hacer esto y dejar la luz apagada, ¿verdad? Tendríamos que dejar algo ahí encendido, ¿verdad? Como algo que tenemos como una ventana de oportunidad y sobre todo como una respuesta inteligente de los emprendedores que en vez de buscar o moverse en temas asistencialistas, como se ve en algunos otros países, están buscando cómo no los limitan, sino más bien usan la tecnología para poder salir adelante. Así que, bueno, mucho por venir. Este es el espacio que queremos compartir con ustedes, invitando a Hugo Díaz. Él tiene una historia muy interesante, ya sé, todos lo conocen porque ahora es famoso, ¿verdad? Un Shark de Shark Tank Guatemala. Además, tenemos el lujo de que es el director de la maestría del Acton MBA que tenemos en Emprendimiento en Guatemala y extraordinaria persona y profesional. Así que hoy va a compartir con nosotros sus propios aprendizajes sobre este tema y entendiendo también qué es importante para apuntalar este crecimiento que estamos viendo dentro de los emprendimientos en Guatemala. Gracias, Hugo, por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica. Quiero contarles un poquito también de cuál ha sido mi trayectoria pues curiosamente cómo hace 20 años de alguna forma empezó este tema que terminó ahora en el tema de ser inversionista de ángel, como lo hago en Shark Tank, ¿verdad? Y bueno, quiero empezar para decirles que realmente yo no vengo de una familia de emprendedores, así como ese 50% que era, digamos, que emprenden. Yo no, mis papás trabajaron para la misma empresa, ambos diferentes empresas, por más de 25 años y se retiraron y pues esa era la escuela que ellos tenían. Bueno, entonces eso era lo que ellos me decían, ve a la universidad, consigue un trabajo y eso es la fórmula, digamos, del éxito. Pero tenía un tío que sí era emprendedor, él era exportador de cardamomo y yo veía cómo pues a él le iba mejor que al resto de los tíos y a la familia, entonces decía, yo quiero por ahí eso de ser emprendedor, me llama la atención. Y bueno, empecé a investigar un poquito de eso. Sí seguía al principio el camino de conseguir un trabajo y de hecho al nomás salir de la universidad conseguí un trabajo muy bueno, terminé trabajando para una multinacional pero tenía esa meta de que a los 25 años quería ser emprendedor, quería haber formado mi propia empresa. Entonces, cuando se dio la oportunidad, ya había cumplido los 25, dije, ya es hora, me toca. Y recuerdo que fui a renunciar con mi jefe y me dice, estás loco, tenés la oportunidad, te podemos mandar a España, podemos hacer un montón de cosas. Y yo, sí, pero es que yo quiero ser emprendedor. Y mi papá también estaba así como preocupado de ¿cómo así, verdad? O sea, ¿cuánta gente no quisiera tener el trabajo que tenés? ¿Por qué vas a renunciar? Pero ese era mi compromiso, así que dije, me lanzo al agua. No sabía lo que me estaba metiendo, eso definitivamente. Y quiero aquí compartirles un poquito de los errores que fui cometiendo y lo que aprendí sobre modelos de negocio, sobre el uso de tecnología que me pudo llevar a lo que estoy haciendo hoy. Lo primero que aprendí es que la mayoría de los negocios, lamentablemente, empiezan como un negocio de ajetreo. ¿Qué es un negocio de ajetreo? Es ese donde uno tiene que estar todos los días atendiendo al negocio y estar consiguiendo clientes constantemente, porque si no consigo clientes y si no estoy ahí, no hay negocio. Ese es el negocio típico de ajetreo. Y yo me atrevo a decir que la mayoría de los emprendimientos que vemos en estas estadísticas son ese tipo de negocio, ¿verdad? El negocio que por lo regular empieza por necesidad, porque no consiguen otro mejor empleo y pues tienen que sobrevivir con eso.
¿verdad? Así empecé yo también, a pesar de que yo ya tenía conocimientos y había venido a la universidad y sabía que quería emprender en tecnología, emprendí un negocio tecnológico pero de ajetreo. Hacíamos desarrollo de páginas web. Y entonces yo tenía, estamos hablando de hace 20 años, un poquito más de 20 años, todavía las empresas apenas estaban empezando a desarrollar sus páginas web y encima era caro desarrollar páginas web. Entonces yo tenía que estar consiguiendo clientes todo el tiempo. Y si un mes no vendíamos suficiente, no tenía cómo pagar la planilla y era un dolor, era difícil. Y yo ahí me jalé, tenía 2 socios, amigos míos. Empecé con uno y después jalamos a otro, que porque se quedó sin empleo, curiosamente, también trabajaba por una multinacional, pero se quedó sin empleo. Y dijimos, bueno, venite y hagamos esto juntos. Pero no nos estaba dando para pagarnos ni siquiera un tercio de lo que ganábamos en nuestros trabajos anteriores, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, tenemos que innovar un poquito, tenemos que ver otros modelos de negocio. Justamente en un viaje que yo había hecho a España, aprendí sobre un modelo de marketplace o plataformas de mercado. Y esta era una plataforma de canje corporativo. O sea, donde las empresas intercambiaban productos y servicios sin necesidad de utilizar dinero, sino que se usaba como una especie de token. Ahora que ese tema está bastante popular, pero en ese entonces era como una moneda de intercambio que se utilizaba solo para que si yo que tenía páginas web quería comprar muebles, pero el de los muebles no quería una página web, entonces yo pues pagaba con los tokens de esa empresa que yo creé de canje, y esa empresa de muebles podía comprar otra cosa, podía comprar vallas u otra cosa. Era un modelo interesantísimo, pero aprendí una lección bien importante, que los negocios de plataforma de mercado requieren mucha inversión para darse a conocer y una masa crítica grande para que puedan ser rentables. ¿Por qué? Porque uno gana una comisión sobre la transacción. Y aquí muchas veces veo muchos emprendedores cometer ese error de decir, sí, yo voy a hacer un marketplace y voy a hacer esto y el otro, pero no se dan cuenta cuánto requiere de inversión y qué tamaño necesitan lograr para que realmente el negocio sea rentable. Sí es bueno, así como un negocio como Uber es un marketplace, pero ustedes van a investigar cuánto dinero tuvieron que invertir los de Uber antes de ser rentables y se van a dar cuenta el reto que es, ¿verdad? Entonces, yo sí, es una alerta que les digo a los emprendedores, no es el camino necesariamente, a menos que querrás ir a levantar un montón de capital y vayas a un mercado grande. Pero luego, entonces me topé con la oportunidad que realmente me permitió escalar y crecer. Y es que conocí a a través de una asociación de estudiantes en la que yo fui miembro, conocí a a alguien que se volvió mi amigo, que trabajaba en una empresa europea que hacía ringtones, las famosas cancioncitas que uno bajaba en el celular. Y me dijo, él estaba en Noruega trabajando para una empresa que hacía eso, y me dijo, esto es aquí, es grandísimo, y vas a ver, y no querés ser representante en Centroamérica y llevarlo ahí. Y yo dije, claro, esto suena interesante. Y entonces fui a hablar con una que había sido compañera de la universidad, que trabajaba en Telefónica en ese entonces, y le dije, quiero hacer esto y todo, y me dijo, yo no sé si eso va a pegar aquí, pero espero que no pretendas vivir de eso, porque, o sea, ¿cuánta gente va a pagar por eso? No sé, ¿verdad? Pero si querés, probemos, me dijo. Y entonces, bueno, ya con eso fui a las otras telefónicas, ya fuimos abriendo, pero y para no hacer la historia larga, lanzamos de los primeros portales que había aquí para descargar esos tipos de contenidos, ¿verdad? Los portales WAP, en ese entonces todavía no había el teléfono inteligente, sino que eran los teléfonos aquellos que, el StarTAC y esos que tenían todavía ringtones polifónicos, era la novedad. La mayoría todavía eran monofónicos, que quiere decir que eran una sola cancioncita con un instrumento. Pero ese negocio era escalable. Lo bonito es que ese negocio era un servidor que tenía eso y les pagábamos variable a las disqueras, ¿verdad? Cada vez que descargaban nosotros pagábamos una regalía, pero era solo si nos pagaban. Y yo además negocié con las disqueras, con las telefónicas, porque ellos también se quedaban con una buena parte de los ingresos, de que obviamente ellos me pagaban y yo después le pagaba a los demás. O sea, era un ciclo de flujo de caja favorable para mí, ¿verdad? No tenía que tener, digamos, capital de inversión. Y ese negocio lo crecimos después a toda Centroamérica e incluso después a Perú y a República Dominicana, ¿verdad? Es un negocio fascinante y ahí es donde me di cuenta del poder de la tecnología al escalar. Digamos, al crecer a los otros países no necesitaba crecer en mayor personal, simplemente viajaba yo, firmaba los acuerdos con los operadores, le decían, miren, estos son los resultados en Guatemala y en Honduras, ahora probemos en El Salvador, y así nos íbamos, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me di cuenta del poder de la tecnología y por eso es que hoy soy gran proponente de negocios que utilicen tecnología para poder escalar. Y la lección que aprendí es que el modelo de negocios que elija va a determinar qué tan lejos puedo llegar, ¿verdad? Y que pues si quiero llegar grande, tengo que buscar un modelo de negocios que esté alineado con esas metas. Ahora,
una de las preguntas que yo me hice muchísimo es cómo incremento mi probabilidad de éxito, ¿verdad? Porque al final, en ese ínterin, en esa prueba, yo tuve la oportunidad de que tenía otros 2 socios y entre los 3, como de alguna forma manejamos esos 3 diferentes negocios que probamos, ¿verdad? Al final descartamos los 2 que no funcionaron y nos quedamos con el que sí funcionó, ¿verdad? Y esa fue nuestra forma de, como dice el dicho en inglés, hedge your bets, ¿verdad? O sea, de cómo distribuir nuestras apuestas. Pero también me topé, y eso tuve la gran fortuna, de conocer al fundador del Acton MBA en Austin, Texas, y fue que me contó que él había empezado este programa para precisamente ayudar a formar a los emprendedores que pudieran llegar a las grandes ligas, ¿verdad? A ese nivel de éxito. Y dije yo necesito eso. Para este entonces, por cierto, ya el negocio de los ringtones ya empezaba yo a ver, aquí estamos hablando del 2007, y en el 2007 justo lanzó el iPhone. Y yo empecé a ver que eso ya iba a ser una amenaza para mi negocio, ¿verdad? Porque dije, va a cambiar la tecnología, no sé si se recuerdan, pero después ya podía uno hacer sus propios ringtones y ya, además la competencia empezó a incrementarse, etc. Entonces yo estaba buscando algo más que hacer y cómo emprender de nuevo, ¿verdad? Pero ya había tenido cierto nivel de éxito, ya me había ido bastante bien, ya había gozado de eso, ya tenía, digamos, operaciones en varios países, empleados, y me podía dar muchas libertades. De hecho, ahí fue en una de esas donde conocí a una persona que era un inversionista ángel en España, y yo no sabía ni qué era eso de los inversionistas ángeles. Y me dijo, mira, si me conseguís apoyo, me conectas con gente de las cámaras empresariales de Guatemala, yo te ayudo a armar una red de inversionistas ángeles en Guatemala. Y yo dije, sí, hagámoslo, está bien. Y bueno, en ese entonces logré reunir a varios de las cámaras empresariales, lanzamos una conferencia de prensa, como 150 personas aplicaron a la primera ronda de inversión, y de esos lamentablemente solo uno era elegible para inversión. Y de hecho sí recibió la inversión y hace unos meses estuvo aquí en el Colab presentando la empresa esa, y es una empresa grande que tiene presencia en Latinoamérica y en España, pero solo uno de 150. Entonces, lo que me di cuenta es que sí había necesidad de más formación y educación para incrementar probabilidades de éxito y para que los proyectos fueran atractivos de inversión, ¿verdad? Y ahorita les voy a conectar después cómo vi esta evolución después en Shark Tank, ¿verdad? Pero eso fue hace casi 20 años. En ese entonces, lamentablemente después de esa, dije yo realmente me necesito reenfocar en mi negocio, me fui a hacer la maestría, entonces ya no seguí con eso de la red de Business Angels, pero sí quedó la semilla ahí sembrada de que eso era algo que necesitaba Guatemala. Bueno, después de que regresé del Acton MBA, el rector de la universidad aquí en ese entonces, Giancarlo Ibargüen, que en paz descanse, me pidió que si podíamos traer ese programa a Guatemala, porque él también lo conocía y sabía que era buenísimo. Así que yo dije, definitivamente, eso es algo que yo quiero hacer y hagámoslo. Todo eso lo hice en paralelo a empezar nuevos emprendimientos en Estados Unidos. Y allí descubrí otro modelo de negocios que para mí ahora es mi favorito. Y es el modelo conocido como SaaS. En inglés es Software as a Service, o un software como servicio. Y esto lo que hace es que uno construye una herramienta de software, pero en vez de que cobre una sola vez por el desarrollo, cobra una mensualidad pequeña, ¿verdad? Que hace mucho más accesible la herramienta, pero es mensual. Bueno, entonces, la maravilla de este modelo es que es recurrente. Este lo lancé yo en Estados Unidos justo después de la maestría del Acton MBA, junto con uno de mis compañeros. Y pues al principio nos tocó, como todo emprendimiento, ir a tocar puertas, a crecer, digamos, a tratar de venderle a los doctores, porque en este caso nuestros clientes eran doctores. Yo me recuerdo los primeros cómo me costaba, porque pues no teníamos nada de historial, pero le decía, pruébelo gratis, a ver si le funciona. Y ahí es cuando ya se empezaban a entusiasmar, y entonces poco a poco ya nos empezaron a dar referidos, ¿verdad? En un transcurso de 10 años, porque eso nos tomó 10 años, pues crecimos de 0 a 8,000 doctores usando nuestra plataforma de software. Pero lo bonito es que es ingreso recurrente. Entonces ya cada mes ya no era ese ajetreo de que cada mes que tenía que ver cómo sobrevivía, sino que era incrementar nuevos clientes. Y además afortunadamente el producto era bueno, entonces la tasa de pérdida de clientes era mínima. Entonces todos los meses íbamos incrementando nuevos y nuevos clientes. Entonces, eso es una de las maravillas del modelo. La otra es métricas claras. O sea, ese modelo le permite a uno medir exactamente, por ejemplo, cuánto es mi costo de adquisición de cliente, que es una de las cosas que hablamos en Acton mucho. Me permite medir la retención, me permite medir el retorno de la inversión para los emprendedores, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hacen que sea mucho más fácil vender y mucho más fácil crecer. Luego
quiero recalcar que aquí hay muchos recursos de aprendizaje para este tipo de negocios. Así que si alguno de ustedes que no había escuchado eso y quiere investigar, SaaS, hay videos, hay cursos gratis de cómo ir construyendo una empresa que hace SaaS. Y hoy en día, por la tecnología y con la inteligencia artificial, se puede construir más rápido una empresa de software que antes, ¿verdad? De hecho, cuando yo empecé, yo recuerdo que yo decía, qué afortunado soy que ahorita puedo construir una empresa de software cuando ya existe Amazon Web Services, que lo que le permite a uno es tener un servidor alquilado y solo por lo que uno necesita, versus en el 95 que había que comprar un servidor y tener toda la infraestructura, ¿verdad? Entonces, yo ya me sentía afortunado en ese entonces, pero les digo, hoy todavía son más afortunados, porque hoy se puede construir una empresa de software con un programador en vez de 10, ¿verdad? O sea, sí es una ventaja que cada vez es más grande. Entonces, yo predico esto de que emprender con tecnología e idealmente en un modelo de software. Y lo otro que es que los múltiplos de ventas son fascinantes, ¿verdad? O sea, después de ahorita la última crisis económica, bajaron un poco, pero yo todavía tuve la suerte cuando yo vendí mi empresa en el 2021 de que los múltiplos estaban en el punto más alto. Sin embargo, aún como están ahorita, se venden las empresas por múltiplos de ventas, ni siquiera por múltiplos de EBITDA, que es la famosa medida de utilidades después de impuestos, ¿verdad? O perdón, antes de impuestos. Entonces, aquí no, aquí son múltiplos de ventas. Entonces, la abundancia y la riqueza que se puede crear con una empresa de software es muchísimo más, ¿verdad? Yo, de hecho, hace poco estaba hablando con un emprendedor que estaba en el tema de logística, que vendía 10 veces más que lo que mi empresa de software vendía y la vendió por la mitad de lo que yo la vendí. O sea, imagínense eso. O sea, solo para que vean la referencia de disparidad de múltiplos que hay. ¿Pero es por qué? Porque a los compradores les interesa los ingresos recurrentes, ¿verdad? Les interesa tecnología. Otra cosa que quiero enfatizar aquí es que el poder del enfoque, aunque yo en mi parte inicial hice ese hedge your bets, como dicen, de diluir en varias pruebas hasta que encontré la que funcionó, ya después sí me enfoqué, ¿verdad? Una vez encuentra uno lo que sí es escalable, lo que tiene clientes que están dispuestos a pagar y una necesidad grande y un mercado amplio, hay que enfocarse y meterse de lleno en eso. Por eso fue que después dije, bueno, ya no voy a seguir haciendo esto de los business angels ni de las otras cosas, sino que me enfoco aquí, en esto, hasta que crezca. Y eso creo que fue una de las claves del éxito. Y bueno, ¿cuándo es el tiempo de la cosecha? En nuestro caso, curiosamente, y ese es el tipo de emprendimiento que pasa mucho en Estados Unidos, sí lo creamos desde el principio con la idea de vender la empresa, ¿verdad? Que eso no pasa aquí tan seguido. Aquí la mayoría de las empresas se crean por, pues, que sea un estilo de vida y después heredarlas, pero ya el ciclo del emprendimiento funciona mucho en que las empresas grandes innovan comprando las chiquitas que hicieron la prueba, ¿verdad? En vez de gastar ellas en su investigación y desarrollo, ven quienes ya probaron algo y las van a comprar, ¿verdad? Entonces, para nosotros esa fue la oportunidad y siempre lo habíamos pensado, dijimos vamos a crecerla hasta que llegue el punto de venderla por un monto que nosotros teníamos en mente que nos daba libertad financiera. Y pues cuando llegó bueno, nos tomamos, en vez de 7 años era nuestra meta, nos tomó 10, pero cuando llegó el momento y se presentó la oportunidad y era el comprador ideal, pues fue donde dijimos, este es, y ya teníamos todo armado, eso sí. Nosotros teníamos los libros de contabilidad armadísimos, teníamos documentada todo nuestro código de programación, o sea, todo lo habíamos hecho con ese objetivo. Y eso creo que también es importante que para un emprendedor se empiece uno con el objetivo en mente, ¿verdad? Si eso es lo que quiero, ¿cómo hago para que desde el principio tenga todo en orden? Todos mis procesos documentados, todo para que alguien sí pueda comprar la empresa. Porque si la empresa depende del emprendedor, nadie la quiere comprar, ¿verdad? En cambio nosotros, yo literalmente pude entregar las llaves de la empresa y sí hicimos una transición más o menos de 6 meses, pero de ahí me fui y la empresa siguió funcionando como que sin nada. Y ya me puedo dedicar ahora, afortunadamente, a todo esto que estoy haciendo, especialmente mucho más tiempo en el tema de educación con Acton y con inversiones con Shark Tank, ¿verdad? Y aquí con esto concluyo, porque ya que he estado haciendo esto de temas de inversión y en emprendimiento, de verdad me siento muy afortunado de poder apoyar al ecosistema de emprendimiento en Guatemala, tanto con educación como con inversión, pero pues al final es inversión y es plata de uno que tiene que tener un retorno, ¿verdad? Y ahí para ello he hecho criterios de inversión, que cuando me preguntan cuáles son tus criterios de inversión, digo, estos son los básicos. Por supuesto que hay más, pero hay ciertos básicos. Y que por cierto aquí están algunos de los emprendedores en los que invertí en Shark Tank que llenan estos criterios. Primero, un propósito atractivo. Me gusta ver que haya
algo que los motiva más allá de solo hacer dinero, digamos. Y eso me gustó del estudio del GEM, que vimos que los emprendedores guatemaltecos quieren tener un impacto, ¿verdad? Es un alto porcentaje de tener impacto, porque eso lo hace a uno poder aguantar más cuando las cosas se ponen duras, ¿verdad? Que eso pasa mucho, todos pasamos por momentos duros. Luego que hay una clara necesidad del cliente, es decir, que haya un cliente que busca una solución a un problema que realmente le molesta, porque si no, es una diferencia grande entre lo que es una necesidad y algo que es bonito de tener, pero no lo necesito, ¿verdad? De hecho, en el negocio de los ringtones, cuando se cayó la economía en el 2008, eso fue lo primero que cortaron, ¿verdad? Porque, pues sí, yo necesito comer, no necesito tener un ringtone nuevo en mi teléfono, ¿verdad? Entonces, eso sí es bien importante, esa diferencia entre lo que es una necesidad versus algo, en inglés se dicen un need to have versus nice to have. Luego que sea escalable, eso pues creo que no puedo recalcar suficiente, ¿verdad? Que sea algo que pueda multiplicar una y otra vez porque hay procesos escalables, ¿verdad? Y pues, luego que haya validación y tracción, o sea que ya hay algo de prueba, que ya hayamos visto que pues hay clientes interesados en hacerlo, ¿verdad? Eso también es importantísimo, y que el emprendedor o la emprendedora se haya tomado el tiempo de ir a buscar y a resolver esa necesidad, ¿verdad? Y por último, que los emprendedores tengan la habilidad de adaptarse. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, el tiempo cambia. Entonces, puede ser que lo que me funcionó ahorita no vaya a funcionar en 2 años, y entonces tenemos que poder adaptarnos, y eso es clave. Entonces, esos son los criterios básicos para mí en la inversión, y como les digo, pues me he topado, ahorita me han preguntado con el tema de Shark Tank, cómo he visto el ecosistema, y hace casi 20 años que empecé con esa primera ronda de inversión a lo que hemos visto ahora, y creo que sí ha evolucionado bastante el mercado. Creo que hay cosas muy buenas, como les digo, aquí hay algunos ejemplos de ellos, ¿verdad? Y creo que cada vez hay más esa disposición a emprender y esa perspectiva que vemos en el estudio. Entonces, el momento para Guatemala ahorita es un momento clave. Yo creo que lo veo como un punto de inflexión en el que sí estamos en la oportunidad de aprovechar esa ola de interés en emprendimiento, pero lo que necesitamos es prepararnos con las herramientas adecuadas para que esos emprendimientos sean de mayor escala, ¿verdad? Que no sean solo una supervivencia y una búsqueda de resolver un autoempleo, sino que sean algo que genere empleo y que genere riqueza. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Como Mónica les mencionó, el Monitor Global de Emprendimiento está bajo la sombría del Centro de Emprendimiento Kirchner. Entonces los vamos a dejar con un video que resume qué hacemos desde el centro, y luego les voy a contar un poco más de detalles. Nos encanta siempre conectar con todas las personas que vienen y que conozcan qué hacemos para que en algún momento podamos colaborar. Así que los dejo con el video. Emprendimiento. Cada avance significativo en la historia de la humanidad tiene una raíz en la innovación y la valentía de un emprendedor dispuesto a arriesgarse para mejorar la vida de los demás. ¿Qué significa realmente emprender? ¿Y cómo fomentamos el espíritu emprendedor para que continúe avanzando en un mundo en constante evolución? El Kirchner Entrepreneurship Center de la Universidad Francisco Marroquín está dedicado a promover la cultura emprendedora en Guatemala y la región. Su propósito es impulsar el emprendimiento a través de la educación, la investigación y las conexiones entre emprendedores, empresarios, académicos, inversionistas y todos aquellos interesados en el emprendimiento, con el fin de fortalecer a este grupo de emprendedores en un entorno que los rodea, brindando un espacio donde los problemas se convierten en ideas que pueden alcanzar su máximo potencial para convertirse en importantes oportunidades de negocio. Nuestro mundo necesita más emprendedores que no solo responden a las necesidades de su tiempo, sino que las anticipan, las moldean, las inventan, crean el futuro a través de su propia visión y de su acción. Son creadores de empleo, de inspiración, de crecimiento. Son capaces de construir empresas que generan prosperidad a través de diversidad de oportunidades de negocio. Son agentes de cambio global que desean erradicar la pobreza con su ingenio, las necesidades con su determinación. Identifican soluciones donde otros ven obstáculos y transforman los problemas en oportunidades. Son mentes libres que utilizan la innovación
y la acción para emprender y generar valor, cambiando constantemente su entorno. Son guiados por la responsabilidad y la libertad individual, utilizando y arriesgando su propiedad. Si tú te consideras alguien con estas características, el KEC es para ti. El KEC ofrece una red de experiencias en donde podrás encontrar inspiración, aprender nuevos conceptos y herramientas, interactuar con los mejores emprendedores y conectarte con mentores y expertos que te guiarán en tu propio camino. Desde encuentros con otros emprendedores, participar en competencias, eventos en los que queremos celebrar tus logros, hasta investigaciones académicas sobre lo que está sucediendo en el entorno emprendedor local e internacional. El KEC es un punto de encuentro para todos aquellos que creen en el poder transformador del emprendimiento y como forma para cambiar el mundo. La UFM fue creada por grandes emprendedores que hace más de 50 años tuvieron una visión de formar líderes que entiendan que el valor de la libertad y del emprendimiento son los motores que seguirán transformando sus vidas, la de sus familias, la de Guatemala y el mundo. Pues pienso que el video resume bastante bien qué hace el KEC, pero para contarles un poco, el Centro de Emprendimiento fue fundado en el 2009, 2 años después de que arrancó la iniciativa del GEM, y tenemos 3 áreas en las que nos enfocamos: educación, conexiones e investigación, que es de donde sale el GEM. En educación lo que buscamos es promover la educación y la práctica del emprendimiento a través de recursos. Mónica, Carolina Uribe y Andrés Marroquín escribieron un libro que se llama Aprende y Emprende, en donde buscamos empezar a sembrar la mentalidad emprendedora en alumnos de colegios. Tenemos algunas biografías, damos cursos de emprendimiento en algunas facultades de la universidad y también desarrollamos programas a la medida para iniciativas, para empresas, para empleados y también clientes de empresas importantes para empezar a promover la práctica del emprendimiento. Luego, en investigación, además del GEM, se hacen pequeños reportes, también algunos diseñados de acuerdo a las necesidades de los clientes, y publicaciones en medios que nos ayudan a seguir comunicando sobre los resultados del GEM, que son tan importantes para que todos vean el potencial que tiene el emprendedor en el país. Por último, las conexiones. En el Centro de Emprendimiento sabemos y creemos fielmente que las conexiones son muy importantes para los emprendedores. De hecho, el día de ayer recibimos a una empresaria, le diría yo ya, en First Tuesday, y que ella decía que uno de los elementos principales de poder escalar su negocio es que tenía contactos y que a través de un contacto llegó a otro, y eso la hizo ahora incluso tener operaciones fuera del país, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? A través de conferencias, competencias, espacios de co-creación, espacios de colaboración en donde emprendedores encuentran mentores, encuentran inversionistas, encuentran esas conexiones que los pueden ayudar a escalar sus negocios. Así que ahora los invitamos a que puedan hacer preguntas sobre el estudio, sobre lo que compartió Hugo, y abierto el micrófono para ustedes, y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por la información del estudio y por tu experiencia, Hugo, buenísima. Yo tengo una pregunta y un comentario tal vez. Me llama la atención los resultados del estudio, gratamente positivos, digámoslo así, para un país como Guatemala, y ustedes comentan cómo ha ido mejorando. Pero me llama la atención que muchos de ellos probablemente son emprendedores, no sé si llamarle por necesidad o para hacer autoempleo, o porque es la única alternativa que tienen. Ante tanta escasez de empleo formal, decimos en Guatemala, la necesidad tiene cara de chucho. O ven qué hacen, o emprenden, o no comen. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna forma de correlacionar qué tan jodido está un país en cuanto a alternativas de empleo con ese espíritu de emprendedor? Porque creo que es interesante entenderlo y no sé si es posible separar el que es emprendedor por necesidad del que es emprendedor
porque es emprendedor y quiere hacer algo más, pero que no es una necesidad? Gracias. Interesantes reflexiones podemos tener, porque al final siempre somos cuidadosos cuando hablamos de las elevadas tasas de emprendimiento, porque no es un fin en sí mismo. Al final no es que nosotros celebremos que todo mundo emprenda, sino que al final quienes deciden hacerlo tengan todos los elementos posibles para lograr el objetivo que se han trazado. Y efectivamente, lo que uno ve cuando analiza a otros países, ve que efectivamente le llamamos la gráfica de la banana, básicamente, porque si tú ves el PIB o ves la informalidad, tenés altas tasas de emprendimiento, por ejemplo, PIB per cápita. Y a medida que el PIB per cápita hay una caída, y luego de la caída empieza a subir un poco. Entonces, sin duda alguna, la calidad de emprendimiento en otros arreglos institucionales es superior. Y está muy relacionado con la otra cara de la moneda, que es ausencias de oportunidades de empleo. Entonces, totalmente de acuerdo, eso ocurre en países con altos niveles de informalidad y con un entorno institucional desafiante, tienden a tener altas tasas de emprendimiento, aunque estos son de unas calidades distintas a de los de países con mayor robustez institucional que tienen menores tasas de emprendimiento. Pero oportunidad y necesidad sigue siendo un tema de mucha discusión. ¿Qué es necesidad? ¿Qué es oportunidad? Antes teníamos una métrica a nivel mundial de si las personas lo hacían por oportunidad, necesidad o mixto. Y han habido demasiadas conversaciones al respecto, porque al final necesidad, hay un componente siempre presente que nunca vas a poder sacar, y a lo que llegamos es a ese resultado, que básicamente a cada persona le ponemos a calificar por qué lo hace, le damos opción de calificar si lo hace por escasez de oportunidades de empleo, porque quiere hacer un cambio en el mundo, porque quiere generar riqueza, crear riqueza, y había otra que es continuar con la tradición familiar. Y usualmente lo que responden es en esa escala. Para mí se me hace a veces injusto también. Yo entiendo hacia dónde va tu ejercicio de ver dónde está lo que va a hacer un cambio a nivel del entorno, pero a veces es difícil venir y decir, tú sí, tú no, a ti te consideramos o no. Los datos están, podemos hacer un filtrado para ver algunos otros patrones en cuanto a eso. Espero haber contestado ahí un poco tu pregunta. Y complementando lo que dice David, algo que menciona mucho Mónica es, por supuesto que hay evidencia quizás que tal vez no todos emprenden porque están resolviendo una necesidad muy relevante y no todos usan tecnología para escalar, pero algo que resaltamos de Guatemala y el guatemalteco es que toma las riendas de su futuro y en lugar de esperar a que las oportunidades lleguen, si no las encuentra, hace algo por eso, ¿verdad? Entonces valoramos mucho que el guatemalteco encuentre cómo. Y como dijo Mónica en la data de crear empleos, quizás no crean ningún empleo, pero crean prosperidad para sus familias, ¿verdad? Entonces, nos gusta mucho resaltar que el emprendedor toma las riendas. Y yo agregaría que es muy inspirador el saber que realmente quieren emprender. Algunos puede ser por necesidad, pero por ejemplo, yo recuerdo, hay otro estudio que platicábamos hoy en la mañana, que ese no es del GEM, pero es alguna encuesta que vi desde Estados Unidos, donde decía cuál es la aspiración de los jóvenes a llegar a ser. Y en muchos países de Latinoamérica la aspiración era ser youtuber o influencer, y en Guatemala era ser emprendedor, ¿verdad? Entonces eso dice mucho, ¿verdad? O sea, sí es una cuestión aspiracional ya. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues sí, tal vez todavía no tienen las herramientas para pasar más allá de un autoempleo ahorita, pero tienen la motivación. Y además, como vimos en las estadísticas, están dispuestos a usar la tecnología. Entonces ahí es donde yo veo mucho potencial. Sí, sí veo con optimismo esa disposición. Lo que hay que hacer es equiparlos con las herramientas que necesitan. Estaba viendo la tasa de empleos, que eran de 35,000 empleos en un año, y habían 100 y pico de desempleos. ¿Por qué no implementar, así como ahora que hay ya, pero un estudio o una educación básica desde un inicio, desde primaria, para que las personas encuentren esa vocación? O sea, sabemos de que hay más del 150% de desempleo. Entonces, si lo miramos en ese aspecto, ¿por qué no preparar desde antes a las personas? Esa es mi pregunta. Hay ventanas de oportunidad, sin duda alguna.
Hoy lo que tenemos es un arreglo institucional que no del todo nos conviene, pero al final es la oferta pública de educación que tiene una cobertura del 95%. Eh, Siempre pensamos y soñamos con otras alternativas que pueden tornarse más eficientes, como el famoso sistema de vouchers que en algún momento se ha pensado, pero dado lo que tenemos, sí hay oportunidades, por ejemplo, en el currículum nacional base, hay componentes que tienen que ver, hay un componente de emprendimiento y productividad. Y creo que por ahí hay ventanas de oportunidad bien interesantes que, dado lo que ya tenemos, se le pueden facilitar a los niños, ¿verdad? Ese tipo de destrezas, habilidades blandas que se salgan de la enseñanza tradicional. Y ya luego tenemos otros temas que resolver, ¿verdad? Porque otro tema bastante desafiante es cómo logramos tender un puente entre básicos diversificado hacia la actividad económica, ya sea que inicien un negocio o las personas se ocupen, porque ahora quieren jóvenes y con experiencia, y es lo más difícil. Entonces, creo que hay muchos desafíos todavía. Yo vería el vaso un poco más medio lleno que medio vacío, y dentro del arreglo que tenemos, por ahí yo veo una ventana de oportunidad de incidir. Ahora bien, yo quiero agregar, una de las cosas que se resaltó en la mañana con los medios era que sí bajó un poquito ahorita la tasa de entendimiento temprano, ¿verdad? Pero que de los que sí están, generan un poco más de empleo, ¿verdad? Entonces, eso es esperanzador, porque al final no todos en realidad están hechos para ser emprendedores, y eso es algo importante también de resaltar. Muchos de los que son emprendedores por necesidad preferirían 1000 veces tener un trabajo, ¿verdad? Entonces puede ser que hayan tenido un trabajo y además que los emprendimientos que sí se quedan estén generando más empleo. Entonces, eso también creo que es importante tomarlo en cuenta. Por cierto, que Federico, el que preguntó, es uno de los emprendedores de Shark Tank, y ayer hicimos un ejercicio porque yo invertí en él, y ayer hicimos un ejercicio de visión y de qué queremos lograr, y decía, yo quiero generar 2000 empleos. Eso es lo que yo quiero ver para Guatemala, ¿verdad? Emprendedores que tengan esa visión de decir, vamos a generar empleos, porque de nuevo, no todos están hechos para ser emprendedores, y Guatemala sí necesita mucho más empleos, por lo que Mónica nos enseñó, ¿verdad? Son más de 100,000 empleos los que se necesita, de los jóvenes que están saliendo buscando empleo, y solo 30 y pico mil que se generan, ¿verdad? Entonces necesitamos más emprendedores que generen más que un solo empleo. Y tal vez sumando a eso, quizás no a nivel colegios o centros educativos, pero hay entidades que están viendo oportunidad de cómo acompañar a los jóvenes a aprender sobre mentalidad emprendedora y herramientas sobre cómo emprender. Aquí veo algunas entidades con las que colaboramos en el KEC y donde se hacen programas para algún grupo de jóvenes para pasarlas de nunca haber estado expuestos a este tipo de terminologías, de inspiración a través de conocer otras empresas que empezaron súper chiquito y ahora son empresas enormes en el país. Entonces, tal vez no en esa área, pero entidades que sí ven un potencial en los jóvenes y potencial en los niños. Y como les mencioné, hay libros o recursos que hemos desarrollado desde la UFM para niveles medios, en donde sí buscamos potenciar el conocimiento del emprendimiento y ese mindset emprendedor. Hola a todos. Yo tenía una pregunta dirigida a ti, Hugo. Ahí con tu experiencia emprendiendo en Estados Unidos y con tu conocimiento de las startups acá de tecnología acá en Guate, ¿qué cosas crees tú o qué condiciones crees que hacen falta para que en Guate más emprendedores se animen a desarrollar tecnología para solucionar un problema así a escala mundial? Excelente pregunta. De hecho, eso fue otra cosa que no salió en el estudio, que no publicamos aquí, sí está en el estudio, que lamentablemente ahorita Guatemala está en la categoría C, digamos, de países por ingresos per cápita. Y de los países que están en el estudio, de los 51 países, ninguno de los de la categoría C está dentro de lo que se llama innovación para el mundo. O sea, que está creando algo nuevo para el mundo. Y eso quisiera que cambie, ¿verdad? O sea, y yo creo que hay potencial para eso. Entonces, ¿qué cosas se necesitan? Primero, creo que las herramientas necesarias, como hablo yo, ¿verdad? El saber qué se necesita para poder crear este tipo de emprendimientos. Ayer, justamente, el emprendimiento que vimos en First Tuesday de Gabriela Mena, que es otra graduada del Acton MBA, es un negocio de blockchain que ya tiene operaciones en México, Guatemala y El Salvador. Es un ejemplo de las cosas que sí se pueden hacer, que ese tiene un potencial a nivel mundial. Para mí ese es uno de los emprendimientos que puede llegar a mayor escala ahorita en Guatemala. Pero ¿qué necesitó ella? Necesitó
primero esas herramientas, luego el autoaprendizaje, porque al final las tecnologías nuevas, nunca las instituciones educativas vamos a estar al día tanto como para que cada programa esté actualizado. Tienen que ser los mismos emprendedores los que se van a tomar el tiempo de aprender esas nuevas tecnologías y pensar en cómo resolver problemas que no necesariamente son comunes para el mundo más desarrollado. Y aquí recomiendo un libro que se llama La paradoja de la prosperidad, de Clayton Christensen. Clayton Christensen es el que ha escrito sobre innovación muchísimo, y él dice que en los países en vías de desarrollo hay muchas necesidades que se pueden suplir porque precisamente no hay soluciones, pero las soluciones son soluciones bastante únicas. Entonces no es el mismo tipo de emprendimiento el que se hace aquí que el que se haría en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos que romper ese paradigma de copiar las ideas que funcionan en otros lugares para traerlas aquí y pensar qué es lo que se necesita aquí que puede después funcionar en otros países en desarrollo. Ese cambio de mentalidad, esa equipación con herramientas, creo que es lo que hace falta para que podamos ver más de esos emprendimientos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, viajamos de Quetzaltenango porque quisiéramos motivar para que lo que ustedes han presentado aquí pudiera ser escalable también, si no a todo el país, por lo menos al tema de ciudades intermedias. Nosotros hemos tenido el gusto realmente de tenerlos en varias ocasiones en Quetzaltenango compartiendo la información, y aunque nos sentimos muy a gusto, por ejemplo en mi caso yo soy originario de Totonicapán, pero esto no pasa en Totonicapán, esto no pasa en Jalapa. Entonces creo que al final como país tenemos que unir el tema de las conexiones, del ecosistema. Tenemos una ley de emprendimiento que no pasa mucho, digamos. Tenemos una política de competitividad que promueve las ciudades intermedias, pero que quedó olvidada. Yo creo que desde las instituciones que empujamos estos temas podemos hacer presión para que pudiéramos escalar esta información, por lo menos a nivel de ciudades intermedias, hablar con el Ministerio de Economía, para que en conjunto pudiera organizarse en algunas ciudades intermedias este tipo de presentaciones. Al final hay que llevar, digamos, esta información y esta semilla a los demás territorios. Acá hay gente de la municipalidad, entiendo aquí de Guatemala, y eso no pasa en el resto de municipalidades del país. Entonces creo que tenemos que hacer ese esfuerzo también de replicar esto hacia otros territorios y un poquito en un segundo momento hablar del tema de la calidad de los emprendimientos. Cuando se hablaba que había un porcentaje alto en consumo, nosotros lo relacionamos mucho a emprendimientos de subsistencia. Y eso, si bien pues da un autoempleo, no tiene ninguna relación con un chip de prosperidad. A mí me encantó mucho oírlo del laboratorio de prosperidad, porque ese es el quiebre que tenemos que hacer en la mentalidad de los guatemaltecos. No solo pensar, bueno, ya voy a tener un emprendimiento para sobrevivir mi familia y yo, sino que realmente cómo creo riqueza, que es otro chip totalmente distinto. Entonces, quisiéramos también conocer más adelante un poquito más del laboratorio de prosperidad. Con mucho gusto, don Alejandro, y tomamos la invitación. Nosotros inauguramos hoy la serie de presentaciones de este estudio. El año pasado fuimos a Xela, fuimos a Antigua, hicimos un evento solo para Ciudad de Guatemala, y justo a través del Laboratorio de Prosperidad nosotros vamos a tener la capacidad de poner sobre la mesa otras informaciones que nos permiten hilvanar de una manera distinta para complementar parte de nuestro aprendizaje en este tema de emprendimiento. Tenemos toda una serie de modelos de negocio que se han ido levantando para entender algunos patrones más finos, la diversificación, la rentabilidad, las estructuras de propiedad familiar, cómo afectan el desempeño de negocios más pequeños. Otra metodología, por ejemplo, para que las personas prioricen y mejoren su calidad de vida de una manera individual y sin necesidad de que les digan qué tienen que hacer. Todo eso está en este laboratorio de prosperidad que comenta. Y el otro año tenemos información de regiones. Tenemos información de regiones cercanas a la frontera, del lado de Honduras, El Salvador, del lado de México, en el altiplano. Entonces sí buscamos enriquecer bastante un poco lo que hemos estado compartiendo. Gracias. Yo quiero agregar que al final lo bueno es que si existe la motivación para emprender, van a buscar los recursos, ¿verdad? Aunque no lleguen necesariamente a ellos.
De hecho, aquí hay otra emprendedora de Shela, otra de las emprendedoras que invertí en Shark Tank, que perdón que haga tanto promoción, pero están aquí. Y ella, pues, como nos cuenta, aplicó, vio que podía aplicar y entonces se fue a presentar al programa y eso le ha causado un montón de oportunidades y le ha abierto puertas, pero es iniciativa de ella, ¿no? Nadie, digamos, el emprendimiento, creo yo, no pasa por decreto. Lo que sí en lo que pueden ayudar las políticas públicas es en darnos seguridad, porque como vieron en el estudio, lamentablemente, uno de los problemas más graves que enfrentan los emprendedores son las extorsiones. Entonces ahí es donde yo digo que hay que ayudar. O sea, las leyes a veces tienen muy buenas intenciones, pero al final no van a mover demasiado la aguja. Lo que sí mueve es la seguridad, la certeza jurídica. Todo eso sí es importante para que el emprendedor pueda prosperar más en nuestro país. Y a mí me gusta usar la referencia que siempre usa Mónica de Israel Kirchner, en quien nos inspiramos para el Centro de Emprendimiento. Y él en uno de sus libros dice, el emprendedor es aquel que tiene la capacidad de oler la oportunidad a la vuelta de la esquina. No necesariamente es tan fácil de percibirla, de verla, y lo que tiene que hacer el emprendedor es moverse, como dice Hugo, a encontrar todos esos recursos que necesita para poder salir adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Raúl Sánchez. Primero quiero felicitarlos. Un estudio muy completo, muy interactivo, muy bueno. Esto me deja muy contento porque nosotros estamos financiando emprendimientos por nuestro lado, pero obligados con un paquete tecnológico, donde podemos asegurarnos del mercadeo, las finanzas, la administración, bodega, logística, etcétera, etcétera. Pero también prontamente, en un mes más o menos, vamos a sacar una especie de membresías, donde una persona que no tiene o no sabe cómo emprender o no tiene un destino real, podemos ponerle una serie de productos, de servicios para que un paquete global salga a emprender directo, sin tener que pasar por toda esa curva de tener una idea de qué hacer. Y este estudio valida que hay mucha oportunidad para eso. Gracias. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Ya vamos a hablar más. Reiterar las felicitaciones sobre el estudio. Yo estoy más enfocada desde hace 6 años en la Academia de Mujeres Emprendedoras y difiero un poco, y la pregunta es, ¿el sexo tiene algo que ver? Porque en el caso nuestro sí tenemos un alto grupo de postulantes en el área de servicios, casi tan iguales como los de comercio. Sin embargo, sí hay lugares, nosotros estamos en 18 departamentos, sí hay lugares en donde el comercio es muchísimo más evidente. Pero sí me preocupa un poco que haya tanto, digamos, una carga tan alta, porque esos sí son susceptibles a que si hay una huelga, si hay una extorsión, básicamente cierran. En nuestro caso, la cantidad de comercios que no tienen una sede, que son ventas en línea, sobre todo por temas de no sé, comida o cosméticos o whatever, sí son tremendamente susceptibles a morir en los primeros 6, 8, 10. O sea, el Valle de la Muerte se acelera muchísimo. Servicios no tanto, es un poco más estable. Pero sí vemos que hay una fuerte tendencia en mujeres hacia el tema de servicios. Esa era la primera cosa. La segunda, que yo creo que cuando el negocio es tan pequeño, sí las mujeres adolecen de las habilidades blandas y de las habilidades gerenciales. Yo creo que un emprendedor es el que huele la oportunidad a la vuelta de la esquina, pero no necesariamente la puede manejar. Y ahí es donde fracasan absolutamente, demostradísimo en el mundo. Entonces, sí, un poco cuáles son los programas de apoyo que podemos empujar para que estos temas, para que los emprendimientos no se mueran. Básicamente son las habilidades gerenciales. Ellos tienen el olfato, ellos conocen el negocio, pero no saben cómo manejarlo. Y yo creo que eso sí es un tipping point de hacer cosas en
que pueden mejorar los emprendimientos rápidamente, porque tienen la idea, porque saben algo, yo no sé de tecnología, ellos tienen que estudiarla, pero cómo la manejas, cómo la gestionas, hace una enorme diferencia. Y aunque seamos un país de emprendedores, también somos un país que la educación, especialmente gerencial, es un fracaso. Llegamos a muy poquita gente. Entonces, yo sí creo que la labor que hacen instituciones como la que yo dirijo ayudan muchísimo, pero muchísimo, y no nos damos cuenta cuánto hacemos, porque nosotros tenemos 1.500 mujeres en 18 departamentos. Como emprendedora llegué a 500 mujeres yo solita. Y veo que hay otro montón de instituciones de apoyo, pero nunca nos juntamos y pensamos siempre que estamos haciendo una gotita. Entonces, la invitación también digamos, de estrategia, que yo la veo, es a que nos juntemos y veamos el impacto que tenemos todos haciendo eso. Porque yo creo que detrás de que haya un buen emprendedor, hay alguien que le enseñó a gestionar su negocio. Y eso nos permite tener niveles digamos, de valla de la muerte menos profundos que los que tendríamos si no existiéramos, ¿verdad? Por ejemplo, Julia, son egresadas de la academia y nos encanta contarles que existen otros programas. Y yo creo que esa es una labor importantísima que todos podemos hacer como parte de la estrategia privada. Porque aquí que el gobierno ayude, pues ustedes saben que pues sí, siempre será un anhelo, ¿verdad? Solamente esos comentarios. Gracias, Ligia. Ahí creo que, bueno, Hugo puede hablar del lado de Acton, creo que es un programa espectacular, pero digamos que no cualquiera cuando está empezando quizás podría hacer esa inversión, pero hay muchos recursos, por ejemplo, desde el Centro de Emprendimiento Kirchner, uno de los elementos, como les contamos, la inspiración. Consideramos importante que el emprendedor pueda ver historias de éxito y que comprenda que quizás muchas veces va a sentir como empatizar con el emprendedor que está contando la historia en el sentido de que es un camino retador. De hecho, el primer First Tuesday de este año fue de Heidi Juárez. Si no la conocen, los invitamos a ver su First Tuesday. Y la capacidad que tuvo de pensar en ideas para mejorar su calidad de vida una y otra vez y contar los sinfines de retos que atravesó hasta ser la empresaria que es hoy. Creemos que pues eso ayuda muchísimo a inspirarse. Tenemos más de 170 videos que cuentan esas historias, así que los invitamos a verlos. Luego recursos, documentos, ¿cómo se dice? Marcos conceptuales que pueden usar los emprendedores de maneras muy sencillas para mejorar sus modelos de negocio, su propuesta de valor, entender a los clientes. También los pueden encontrar en esa plataforma y hemos diseñado algunos programas a la medida de acuerdo a las necesidades de entidades como la suya. Así que invitadísima a que podamos conversar. Y desde la U también tenemos el programa de emprendimiento, porque muchos dirán se nace o se hace, pero creo que el que se hace tiene muchísimas mejores herramientas, acorta sus curvas de aprendizaje y el emprendedor que de verdad quiere crecer va a buscar los recursos para hacerlo o se va a acercar a las entidades que ve que están ayudando a los emprendedores a crecer para aprender. Y solo aprovechando todo lo que ha comentado Malu, tenemos una estrategia que queremos implementar para acercarlo a las ciudades, que son los hubs o los centros de emprendimiento, y la persona que está delante tuyo, que se llama Dalila Ligia, en el receso platiquen, porque va a estar bien interesante cómo podemos conectarnos de esa forma. Sí, y yo quiero agregar, por supuesto que a mí me encantaría que todos hicieran el Acton MBA porque para mí esa es la educación más élite que hay para emprendedores. Y de ahí salen emprendedores como Gabriela Mena con esos niveles de emprendimiento y escala, ¿verdad? Y algunos ya tienen 500 empleos. Pero no todos pueden hacerlo.
Y entonces para ellos esos recursos, y como les dijo Malu, los videos de emprendedores, solo escuchar historias a veces lo hacen a uno inspirarse y decir, ah, sí, eso estoy viviendo yo, ah, ese error lo cometí. Nosotros también tenemos un podcast donde entrevistamos a muchos de los emprendedores, a los profesores, a los estudiantes. De ahí se puede aprender y todos esos recursos son gratuitos. Y ahora en las redes sociales además compartimos pequeños videos donde hay lecciones pequeñitas. Entonces el que es entusiasmado, motivado para aprender, va a poder encontrar esos recursos, y yo creo que puede hacerlo, y yo veo ya un avance en eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en Acton hablamos mucho del costo de adquisición de cliente, y eso es lo que yo predico todo el tiempo, tienen que saber su costo de adquisición de cliente. Y bueno, en el pitch que hizo Yanni en Shark Tank, ella sabía perfectamente su costo de adquisición de cliente, ¿verdad? Entonces, ya, ¿verdad? No tiene que llegar a hacer eso, para hacer el MBA para saber eso, pero sí hay ciertos conocimientos básicos que es importante que busquen adquirir, ¿verdad? Porque al final la probabilidad de éxito de un emprendedor es bajísima. Así, digamos, el histórico a nivel mundial es como entre 10 y 20% el que logra sobrevivir después de 5 años. Lo que yo quiero con las herramientas es que se incremente esa probabilidad de éxito, ¿verdad? Y yo creo que se puede. Mi consulta va en 3 líneas. Número 1, agradecer infinitamente estos datos estadísticos que nos dan, porque son un referente a nivel mundial, representar lo que somos a nivel económico, como emprendimiento, como potencia económica, creo que vale la pena. Entonces, muchas gracias por esa parte. Número 2, tengo curiosidad de saber cuál es su opinión con respecto a la dinámica de participación de mujeres como emprendedoras. Y número 3, Hugo, si una mujer puede ser referente o garante de una inversión, si tú estarías dispuesto ciegamente a compartir así, bueno, yo pongo esto en tu negocio, sí o no, y por qué. Así, curiosidades. Gracias. Bueno, responder a esta última pregunta, por supuesto que sí. Y de hecho, en varias de las inversiones que yo he hecho son mujeres emprendedoras. Y me atrevo a decir que tienen una garra especial por emprender y esa lucha. Ayer Gabriela compartía, ¿verdad?, que ella está emprendiendo en el área de bienes raíces y es una área una industria donde predominantemente está dominada por hombres, y entonces por supuesto que ella siente a veces un poquito esa intimidación, si le quieren ver así, de eso, pero no es intimidación, se da cuenta pero no se intimida, ¿verdad? Y ese es el tipo de emprendedoras que a mí me gusta ver, ¿verdad? Las que dicen yo aquí voy con todo y aprovechan el poder decir yo, o sea, porque digamos como mujer emprendedora, creo que las mujeres emprendedoras, aunque históricamente se ha visto que es un porcentaje menor, sí tienen ciertas ventajas. O sea, yo creo que hay una credibilidad que se da naturalmente por lo menos yo como lo veo en la dedicación, que se ve incluso desde los estudiantes, ¿verdad? La dedicación, y lo vemos en los colegios, no sé si ustedes lo han notado, pero muchas veces las más aplicadas son las mujeres, ¿verdad? Y en emprendimientos también se ve eso, ¿verdad? El aplicar todas las cosas que se tienen que hacer. Entonces, yo por lo menos no veo ninguna desventaja, por lo menos desde el punto de vista de inversionistas, sino al contrario, veo muchas ventajas. Y yo no, con el dato no le voy a poder hacer justicia a todo lo que ha dicho Hugo. La estadística efectivamente lo que dice es que del total de hombres, alrededor del 40-45% emprende. Del lado de las mujeres está la cifra alrededor de entre el 25-30%. Pero esa cifra o esa brecha es muy característica de otras estadísticas, como por ejemplo las estadísticas de participación en el mercado laboral. Pero detrás de todas las mujeres que emprenden están muchos de los elementos que subrayó Hugo. Creo que, digamos, sumando a esto para dejar de lado hombre-mujer, el emprendimiento premia la meritocracia, el trabajo, el esfuerzo y sobre todo resultados, ¿verdad? Entonces, por supuesto que las mujeres han abierto caminos en muchas industrias, como lo mencionó Hugo, Gaby, en una industria en donde no necesariamente siempre había mujeres, pero el emprendimiento siempre va a premiar el esfuerzo y el que estemos entregando valor al mercado, y eso no necesariamente está vinculado a si eres hombre o mujer. Mucho gusto, Oscar Juárez, acá del Centro Municipal de Emprendimiento de la Municipalidad de Guatemala. Es un gusto el poder estar acá. Pues nosotros desde el centro pues hemos hemos visto muchos temas, ¿verdad? Y tal vez uno que quería abordar es el tema del ecosistema emprendedor. Creo que el ecosistema emprendedor en Guatemala obviamente está en una fase inicial. Realmente considero a título personal que no hay una visión integradora que integre a todos los actores.
Y yo quisiera saber qué opinión tienen al respecto y cuáles podrían ser como esas acciones que se podrían realizar para integrar a ese grupo y realmente darle una visión que obviamente cada quien va a tener su visión como institución, pero que podamos ver ese norte y realmente dar como una visión de más allá, porque yo considero que sí hay una problemática, que el ecosistema está muy aislado. Hay la Política Nacional de Emprendimiento dice que hay ego institucional. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto sobre el tema? Bueno, tema bien interesante desde el concepto de ecosistema, porque es muy complejo tratar de organizar un ecosistema que por definición es algo que va surgiendo de una manera espontánea en la manera en que los diferentes actores van a trabajar. Nosotros creemos más en ir generando conexiones, que con esas conexiones se pueda ir aprendiendo qué es lo que cada quien está haciendo y se vean oportunidades de apoyo, porque si uno quisiera diseñar ecosistema, siempre nos vamos a pelear quién dirige el ecosistema, qué agenda se va a seguir, y se vuelve todo una réplica de la burocracia que a veces vemos que surgen con políticas que crean un consejo, que crean un proceso de elección. Entonces yo creo que lo importante es poner a disposición todo lo que tenemos y que a partir de ahí se pueda sumar. Pero sí, o sea, por lo menos yo en lo personal sí veo un poco complejo el querer venir y definir qué rol, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué puedes hacer. Creo más en las redes y que en esas redes, de estas conversaciones que estamos teniendo ahorita, por ejemplo, de lo que habló Ligia, de lo que está haciendo Dalila, de lo que cada uno de ustedes hace, ahí se crean muchas oportunidades. Entonces creo que nos hace falta más diálogo, nos hace falta más conversación, porque eso va a tender puentes y nos va a ir dando oportunidades para hacer algo. Yo sé que uno quisiera, ya uno a veces, yo también soy a veces me da más a tener algo más estructurado, más fijo, más rígido, pero yo creo que en este tipo de temas el tener este tipo de márgenes, pero tener instancias para conversar y para poder lograr algún tipo de iniciativas es bastante valioso. Yo quisiera decir que en realidad no está tan temprano como creemos. O sea, yo hace 20 años cuando vi esa convocatoria, ahí sí estaba casi que no existía ecosistema. Ahora hay un ecosistema, que tal vez no hace falta más comunicación y más colaboración, sí, sin duda, pero ya hay un poquito más de apoyo y de hecho estas actividades como el First Tuesday se nota, ¿verdad? Uno ve ahí todos los emprendedores que están llegando, hay otras organizaciones, lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que el efecto de una capacitación en un lado beneficia a los otros. Al final todos salimos ganando si hay más emprendimiento en Guatemala. Y lo bueno es que hay el espíritu y la gana de emprender. Entonces es solo de seguir colaborando y seguir dejando que el ecosistema evolucione más. Y algo que hemos visto desde el CEC es que tal vez hay mucho miedo de tocar la puerta y eso nos hace pensar que alguien más no quiere colaborar con nosotros. Nosotros hemos tocado puertas incluso con otras universidades y uno diría, sí, son competencia. De hecho, vamos a hacer un evento interuniversitario en octubre y muchas universidades nos han abierto la puerta para hacerlo. Creo que solo requiere la valentía de acercarse y si en este momento quizás no hay colaboración, quedó el contacto y tal vez en un futuro se pueden ver esas oportunidades de colaborar, de compartir conocimiento, de trabajar juntos para crear más prosperidad. Mi pregunta sería si ustedes, cada uno de ustedes, ¿cuál sería el factor que cambiarían en Guatemala para fomentar el emprendimiento? Un factor de los que mencionaron. Bueno, yo veo el emprendimiento muy desde la óptica del mercado laboral. Entonces yo creo que en Guatemala la legislación laboral es muy compleja, en especial la poca predictibilidad de salario mínimo, porque como se fija, es una decisión política que toma el presidente de turno a final de año, y eso aunado a que la indemnización se evalúa al salario más reciente, casi que hay que ese aprovisionamiento meterlo a un plazo para que compense, si empezó hace 20 años, valuado al último salario, se vuelve un esquema financiero bien complejo. Entonces, si a mí me pregunta, yo del lado del mercado laboral veo gran potencial. Obviamente hay una red institucional, hay convenios internacionales, están las garantías constitucionales, pero yo creo que por ahí hay una ventana de oportunidad desde como yo lo veo.
Yo voy a hablar desde mi perspectiva en un factor que es bien específico, pero creo que tiene impacto y es, no existen en Guatemala ahorita las sociedades de capital variable. Y eso es un tema bien técnico, pero es importantísimo para inversionistas como yo, ¿verdad? Porque uno quiere invertir y entonces, pero hay que hacer una ampliación de capital y la ampliación de capital requiere trámites y es un costo adicional, ¿verdad? En nuestro país vecino como El Salvador sí lo tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cómo así? Yo cambiaría eso porque creo que en la medida que podemos impactar a esos emprendimientos que sí pueden recibir inversión, que yo sé que es un porcentaje bajísimo, yo estoy consciente que estamos afectando, digamos, a ese grupo más avanzado de emprendedores, pero yo creo que si logramos que más puedan recibir inversión, que más puedan crecer, escalar y crear empleos, eso va a inspirar a otros, ¿verdad? Y en la medida que haya ventas, ¿verdad? De otras empresas de aquí que se logren ser adquiridas por empresas del extranjero, como ya pasó con Blue Kite y Zoom, que después se fue PayPal, ¿verdad? Eso genera empleo, genera otros emprendedores que después de esa riqueza que generaron invierten en otros. Entonces es ese efecto, digamos, que va yendo a los demás emprendedores. Por supuesto que hay otras cosas que pueden pasar. En Prosperity Labs se está afectando más bien a la base de la pirámide, está ayudando a los otros y ahí hay otros factores que se pueden cambiar. Pero yo, si pudiera cambiar uno, cambiaría ese para permitir mayor posibilidad de inversión en las empresas. Y yo diría que está muy alineado con el propósito de Prosperity Lab de la agencia. Cómo ayudamos al individuo o cómo quizás no ayudar porque no lo queremos forzar, pero cómo hacemos que el individuo se dé cuenta que hay oportunidades, que puede aprender, que puede profesionalizarse, que de verdad puede tomar las riendas de su futuro y cambiar el futuro de su familia, de sí mismo y luego pues generar empleo. Mi nombre es Roberto Martínez. Quisiera dar un comentario más que pregunta. Tal vez aquí todos podemos compartir este sentir, pero he tenido la oportunidad de estar en varios países y me he dado cuenta que muchas economías que están creciendo fuertes porque apoyan a su mismo producto local. Entonces, como guatemaltecos, quisiera yo invitarlos a todos, instituciones públicas, tanto como privadas, a consumir local y a fomentar y a compartir producto local, porque eso hace que la economía crezca desde adentro y luego ya podemos expandir nuestra economía hacia afuera. Entonces, yo creo que todos los que representan aquí instituciones, tanto públicas como privadas, deberíamos de fomentar el consumo local, dando ejemplos. Por ejemplo, vamos a tener una feria X tal y los productos que vamos a servir son de nuestro productor local, de nuestro emprendedor local. Nuestra industria de cemento usa botas X producidas con un alto nivel de producto local. Entonces creo que como representantes de estas instituciones deberíamos de empezar a fomentar a nuestra demás comunidad, ya que tenemos también tanto uso de la tecnología. Yo me he dado cuenta que los guatemaltecos afuera sí estamos bien preparados. Resaltamos de los latinoamericanos, resaltamos, porque tenemos muchas más habilidades que ellos en el uso de tecnología y creo que deberíamos de explotar eso y fomentar eso también, porque siento que Guatemala todavía prefieren lo extranjero que lo local, pero lo local también es muy bueno. Entonces deberíamos también, para el emprendimiento, sí estamos emprendiendo, pero fomentemos el consumo local. Pienso que debería de faltar ahí en esa presentación como guinda en el pastelito. ¿Y contarles cuál es tu marca local? Nosotros somos Jaguar Tea, somos una empresa de productos de té, somos blends herbales y pues tuvimos la dicha de que Hugo vio nuestra empresa y vio un potencial en nosotros. Nosotros también vemos nuestro potencial como guatemaltecos y él también la comparte. Entonces, los invito a que nos sigan y que puedan conocer de nuestra historia, porque parte también de nuestro propósito es resaltar lo que tenemos en Guatemala. No tanto como empresa y el ego de empresa, no, sino la riqueza cultural y todo lo que belleza natural que tenemos de este país. Y qué orgullo sería de que un producto guatemalteco, independientemente sea nuestro o de otra persona, llegue a las manos de un extranjero y diga, ¿esto de dónde viene? Guatemala, ¿dónde está Guatemala? ¡Wow, qué bonito! Conozcámoslo, ¿verdad?
pero pienso que deberíamos de iniciar. Yo he visto muchas economías fuertes en el mundo que consumen mucho local primero, antes de lo extranjero. Ahora por eso tómense una tacita de yaguate. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia, su atención. El reporte lo pueden encontrar en nuestra página web, se los vamos a poner ahí por si quieren explorar más en detalle sobre el reporte. Hugo nos dio un buen tip hoy en la mañana y es: usen inteligencia artificial para que les saque los highlights más relevantes, los highlights del estudio, y si quieren leerlo, aprovechenlo. Muchísimas gracias nuevamente y gracias, Hugo, por su participación. Gracias a ustedes y a todos.